Las noticias al instante. Casanare. Al día con las noticias. Son las 7:17, nos alegra mucho hoy tener en nuestro estudio la visita de un personaje de carácter nacional, exministra, exalcaldesa, escritora de libros, en fin, con una hoja de vida pues como uno de los personajes más ilustres de la política del país, la doctora Clara López. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, encantada de estar aquí en Yopal y en Prensa Libre. Y por supuesto también otra figura de la política, una mujer inquieta que siempre ha encarnado las banderas de la defensa del género, que siempre ha trabajado por los niños en el departamento desde que fue personera en Agua Azul, diputada, igualmente defensora del pueblo. Tiene también pues unas cartas de presentación que no requieren mucha presentación, valga la redundancia. Sonia Chirley Bernal, buenos días. Gracias, un cordial y fraterno saludo a toda esta amplia audiencia. Muy buenos días, estoy muy contenta pues de estar acá con ustedes y en la compañía de esta mujer, como de las pocas que en la política a nivel nacional se destaca por su capacidad no solo, sino por su honestidad y por su don de gentes. Clara López. Solita precisamente llegaba diciendo, vengo con una de mis nuevas mejores amigas. Tan creída yo, ¿no? Claro, cómo no voy a sentirme creída, contenta, porque eso es lo que encarnamos hoy en este nuevo grupo, en esta nueva formación política, es las personas como más decentes, y digo cómo, porque pues precisamente son las que han demostrado al trayecto de su vida una vida proba, correcta. Entonces yo sí me siento orgullosa de tener estas nuevas amistades como Clara López. Sí, antes de ir con la doctora Clara, quiero que nos explique el cambio que ha dado en su filiación política. ¿Cuál es un giro ese es un giro en U hacia la izquierda. En U hacia la izquierda, fácil. Exactamente. ¿Y cuál es la explicación, Sonia? Bueno, el partido de la U al que hice parte 14 años y empecé pegando afiches y organizando grupos de trabajo, luego 4 candidaturas por la U, alcaldía, dos asambleas y a la gobernación. Duré 8 años como codirectora a nivel nacional en representación de mujeres y de diputados. Y encontré sencillo que ya en esa colectividad tan importante ya no encarna los principios y los ideales de paz, de equidad, de educación, de justicia, que eran los pilares de ese partido cuando se creó hace más de una quincena de años, ¿sí? Y segundo, Miguel Ángel, para comentarle a la gente que los ideales míos de defensa de la vida en todas sus condiciones, del medio ambiente, de las mujeres, de las familias, del mismo sector productivo, hoy va en una línea que es la tendencia que tiene el país, frente al cansancio, frente a la desconfianza que se tiene sobre esos mismos, esos mismos lineamientos de esas colectividades que perdieron su rumbo, van en otra línea. Entonces, he leído el país, he leído la región y he tomado una decisión, salirme de ese confort donde era jefa y señora, para venir a empezar un camino nuevo, porque de humanos es redireccionar la vida, hacer un stop y decir, espere tantico, por aquí no es por otro lado. Y creo que lo hicimos en justo momento de irnos a buscar esa posibilidad de paz, de reivindicación del país, y tenemos que hacerlo hoy por esta nueva línea, que es la línea del pacto histórico. Y le preguntamos a la doctora Clara qué es el pacto histórico y por qué la doctora Clara López también está en el pacto histórico. Bueno, el pacto histórico es la suma de todas las luchas sociales acumuladas del país. Hay un gran descontento nacional con la manera como se ha gobernado el país, con la manera como se maneja la economía, que ha llevado a las gentes en esta etapa de pandemia que mostró la crisis que ya se venía conformando, en altos niveles de desempleo, escasez de trabajo, escasez de efectivo, mientras hay grandes conglomerados que fueron los beneficiados de la pandemia, que ¿quién iba a creerlo? Le subieron las utilidades, mientras el pueblo empezó nuevamente en una regresión hacia la pobreza extrema y
hoy en día en Colombia, es triste decirlo, una tercera parte de la población está pasando física hambre. En Bogotá, donde eso se había eliminado, es impresionante. Solamente comen 1 o 2 comidas la mitad de los bogotanos, cuando esa ciudad ya había traspasado esos límites de pobreza y de deficiencia de calidad de vida. Entonces, sin lugar a dudas, el país requiere un cambio. El país está exigiendo un nuevo rumbo. Creo que en esta etapa tenemos la gran fortuna de que se acumula un liderazgo muy importante en cabeza de Gustavo Petro, que muestra que, como dicen aquí en estas tierras, tiene los cojones para hacer el cambio, para enfrentarse, pero para hacerlo con la tranquilidad y el equilibrio requerido. Entonces, por eso estoy en el Pacto Histórico. Yo desde chiquita he soñado que los niños no pasen hambre, que la gente mayor pueda vivir con dignidad y que los jóvenes entren en la vida con una gran capacidad y potencial de realizar sus sueños, que son los sueños de la sociedad. Entonces creo que este es el momento del Pacto Histórico y por eso estamos muy esperanzados que Colombia va a cambiar de rumbo hacia lo mejor, hacia la paz, hacia una política social sostenible y a defender la naturaleza, estas bellezas del Casanare que esperemos no las vayan a dañar con una sobreexplotación extractiva a la que ya se ha acumulado durante los últimos años. Sí, conocemos que toda su vida ha estado dedicada al servicio público. Doctora Clara, pero habla usted de Bogotá y Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Claro, y cuando Gustavo Petro dejó la alcaldía, y esa es la demostración más clara, allá nadie pasaba hambre. Habíamos reducido la pobreza de casi la mitad de la población a menos del 5%. Generamos la gratuidad en la educación pública hasta el grado 11 y en la universidad distrital. Teníamos un sistema de atención en salud que se llamaba Salud a su Casa, que se rebautizó Territorios Saludables, basada en el concepto de la prevención y de la atención a la gente para defender sus derechos. Lo de las tarifas del servicio público, que hace poquito finalmente dijeron, oiga, sí, Petro podía bajar las tarifas del Transmilenio y del transporte público, y lo querían era problemar por hacer una política social. Todo eso se hizo en el gobierno de Bogotá Humana, pero desafortunadamente no tuvo continuidad, y los alcaldes que siguieron han echado para atrás, han inflexionado el desarrollo social y regresaron por la vía de invertir los recursos públicos en concreto y en cemento, y no en la vida de los jóvenes, en su educación, en su empleo, en su trabajo, que es lo que se requiere. Doctora López, el tema extractivo preocupa mucho y más con como lo ha encarado el candidato presidencial Gustavo Petro. Él prácticamente promueve que se suspenda verticalmente esta exploración petrolera, esta explotación petrolera, que a regiones como Casanare pues les afectaría. ¿Cuál es realmente el espíritu de la propuesta de Gustavo Petro? ¿Se ha estigmatizado, se ha satanizado el tema? Usted que está cerca del pacto histórico y de sus postulados, ¿qué nos puede explicar al respecto? Mire, es como todo. La gente no está discutiendo lo que plantea Petro, sino lo que plantean sus detractores. Entonces, claro que los detractores deforman la propuesta. Petro ha dicho una verdad de apuño: hay que descarbonizar la economía. ¿Sabe en qué compañía está al decir eso? El presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra, el presidente de Francia. Usted lo ha dicho, es un propósito mundial de todos los países del mundo, un clamor y además un compromiso con la cumbre de cambio climático que se realizó, la número 26 en Glasgow el año pasado. Entonces, eso de la descarbonización de la economía empieza por una propuesta que ha hecho Petro. Hay unas concesiones ya firmadas. ¿Cuánto tiempo dura una concesión? Años y años, ¿no? Años y años. Entonces está diciendo, no vamos a firmar más concesiones, no vamos a hacer más exploración, pero lo que está, él no va a incumplir contratos. Si acaso renegociarlos y llegar a acuerdos.
Entonces, sin lugar a dudas, es una verdad de apuño, hay que descarbonizar. Hay el tiempo necesario, pero es una ventana de oportunidad muy corta para hacer una transición energética e ir reemplazando. Por ejemplo, aquí en el Casanare nadie tiene que temer por su trabajo, al contrario, creo que va a haber más trabajo con las energías alternativas y todo lo que eso implica de reestructuración y recomposición de la economía, que con el petróleo, que la gente aquí sabe. Doctora, el ingeniero de Petróleos de Maní, ¿lo recuerda? Sí, claro, que se pasan por los decretos que sacamos cuando estuve en el ministerio para que el trabajo de las compañías petroleras utilizaran a los trabajadores, a los profesionales, a los técnicos y a los tecnólogos locales. Pues parece que me dijo un ingeniero en Maní que eso se lo están pasando por la faja y vamos a examinar qué es lo que están haciendo, porque aquí echa la ley y echa la trampa. Y yo atendí un gran clamor que había, pero le quiero decir que con la transición energética va a haber mucho más trabajo que hoy el escaso que genera la industria petrolera. Sí, doctora, y ahora sí, ya en el panorama regional, ¿qué conoce de Sonia Bernal? ¿Por qué el Pacto Histórico ha decidido depositar este voto de confianza y darle paso en la lista al Senado de la República? Por una razón muy sencilla. Como Sonia ha tenido una carrera de manos limpias, de seriedad, de propuesta, nosotros en el Pacto Histórico hemos dicho, y lo repito aquí hoy para que se entienda bien, nosotros no somos un partido tradicional, nosotros estamos construyendo un gran pacto que cambie la historia de Colombia. ¿Y usted cree que lo podemos hacer solo nosotros, solo los que pensamos igual? No, tenemos que salir a dialogar con los distintos sectores y que ellos, desde luego, hagan parte de la construcción del pacto. Entonces, esto no es un partido de izquierdas alternativo, ¿no? Esta es una acumulación de luchas de gente decente que quiere cambiar a Colombia. ¿Y uno con quién pacta? ¿Con el que piensa igual que uno? No, con el que piensa diferente. Y Sonia y yo podemos tener pensamientos diferentes sobre muchas cosas, ¿sí? Yo soy creyente, pero yo entiendo que hay muchos de mis colegas de la izquierda que todavía no les ha llegado la fe, aunque no perdemos la esperanza. Pero con toda la gente uno no tiene que ponerse de acuerdo si cree o no cree en Dios, si el arma es mortal o no es mortal. En lo que sí nos podemos poner de acuerdo es que el hambre sí mata, el hambre sí es mortal. Y esos son los acuerdos que estamos haciendo con Sonia, que estamos haciendo con Roy Barreras, que estamos haciendo con un amplísimo sector del Partido Liberal, que yo creo que los jefes se quedaron sin bases, porque todas están aquí en el Pacto Histórico. Vamos a cambiar a Colombia, pero lo vamos a hacer todos juntos. Esto no es contra nadie. Esto es a favor de Colombia con todas las personas de buena voluntad, e incluyo en ello a los uribistas, porque aquí no es una cosa de blanco y negro, los buenos y los malos. Todos somos colombianos y todos tenemos responsabilidades con nuestra patria. Y yo le doy la mano a los uribistas porque con ellos también tenemos que cambiar a Colombia. Sí. Y usted conoce a Uribe de vieja data, ¿no? Desde chiquita. Sí, son las 7:31 minutos. O sea que a Sonia la llevó al Pacto Histórico, ¿fue Roy Barreras? no, a mí no me lleva nadie a ningún lado, menos Roy. Y se lo dice a una mujer soberana e independiente. Qué ofensa, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue la cosa? A mí me lleva mi sentir, me lleva mi disposición propia. Efectivamente yo empiezo a leer qué está pasando en el país y también qué sucede en el departamento. Yo tengo que hablar con una visión mucho más regional, pues además que nacional lo tiene la doctora. Aquí no vamos por buen camino. Aquí nos hemos concentrado solamente en dos o tres que se creen los gamonales del pueblo, Miguel. ¿Cuáles son esos dos o tres? Pues Centro Democrático lleva estos gobiernos, ¿no? De siempre. Tú sabes que yo he desafiado a ellos, siempre no he pertenecido a ellos, los he tratado de enfrentar en las urnas, sí. Entonces, esa lectura junto con ese cansancio, Miguel, que tiene la gente, los jóvenes, lo decía muy bien la doctora Clara, es que aquí crecimos vertiginosamente en los niveles de pobreza,
de violencia. Los jóvenes nuestros y las personas, Miguel, quieren es salirse del país, están desesperados, cómo les dan una visa para ir a lavar loza y recogerles los residuos a los gringos, y son profesionales, tenían empresas, eran comerciantes acá. Entonces, frente a esa situación, yo leo y digo, bueno, yo soy una mujer defensora de paz, yo soy una mujer pro vida, también soy una mujer creyente en la fe, aquí lo conoce la gente, yo sirvo en una iglesia, mi iglesia católica. Ayer cuando llegamos de Paz de Ariporo, doctora, yo llegué a mi Santa Misa. Yo llegué a mi Santa Misa, me cubrí la camisa para no llegar a ese protagonismo. Pero yo hice mejor que usted. A ver, antes yo visité a la Virgen de los Dolores de Manare. Ah, sí, señora. Y ella estuvo muy, muy entusiasmada con la Virgen de Manare, exacto. Entonces, bien, yo efectivamente, Miguel, no me llevó. Roy es amigo, ustedes saben, le he apoyado a Roy. Roy es un hombre de paz, pero también le digo una cosa, lo digo acá. Roy es un hombre que olfatea lo que quiere el país y hoy tiene claro que el poder lo va a poner el pueblo y se hace con el pacto, con el liderazgo de Petro. Qué pena que todo me salió con P, pero así es. Bien. ¿Y qué pueden esperar los casanareños que quieren depositar el voto por Sonia Bernal al Senado de su papel allí en el Congreso de la República? Yo les he dicho que no esperen nada distinto a lo que yo he dado hasta el día de hoy. Servicio, vocación, energía, transparencia en mis actos, sensibilidad y empatía frente al dolor, la necesidad de gestión, de apoyo, de escucha que tienen hombres, que tienen mujeres, que tienen jóvenes. Por favor, no esperen nada distinto de mí que tener una voz firme en mis decisiones, consonante y perseverante en el Congreso de la República, estudiosa, acompañada de ustedes, los que me ayuden, los que me canten la zona acá por WhatsApp. Sonia, mira que el tema de los moteros y los motociclistas sigue muy perjudicado. Mire a ver qué se hace con esos seguros. Hay una protesta a las 5 de la tarde a por el precio del SOAT. Van a estar ustedes, ¿no? Sí, vamos a acompañar porque es un sentir lo del SOAT, lo de las técnico-mecánicas que le exigen a los motociclistas, pero además el SOAT no es que la gente no quiera un SOAT, es que el SOAT no está sirviendo. Porque como a propósito, los dueños de los seguros y las aseguradoras son de los 5 grandes dueños que son el país, ¿no? Un dueño es el de las vías y las concesiones, otro dueño es el de los bancos, otro dueño es el de los seguros y pensiones, otro gran dueño es el de las telecomunicaciones y otro dueño es el de las IPS y otro por ahí, el de las tierras. Petro, presidente, si es de Dios y ustedes que salimos, digamos, de la desinformación y no tenemos miedo, Miguel, vamos a derrotar esos 5 o 6 grandes, que además son las 5 familias que tienen diferentes, ¿cómo es que lo llaman? Holding, la doctora que es economista. En todo caso, mucha concentración de poder de mercado, mucha riqueza en muy pocas manos. En muy pocas manos, así para entenderlo. Y el país con más diferencias precisamente por eso, ¿no? Entonces los moteros y motociclistas y los dueños de los carros, ayer nos reuníamos con un señor dueño de 3 buseticas en Paz de Ariporo y decía, lo del SOAT no nos sirve a nosotros para nada. Así lo dicen. Entonces vamos preciso a acompañar porque nos han invitado y vamos a adquirir ese compromiso, que en esa voz firme, estudiosa, consonante y con esa decisión de Petro, con una bancada mayoritaria, vamos a buscar legislar por fin en favor de las mayorías, sin dejar de lado a las minorías, con una gran prioridad de equidad y de justicia social. Eso es lo que espera la gente. Una casanareña, Miguel, que no se destaque solo por su vestimenta o por su indumentaria. Una casanareña que se destaque por la pulcritud y por el cumplimiento de ser una gran servidora pública como senadora de la República. Sí. A propósito, Sonia, de ese tema que habla usted de los conglomerados económicos, de cómo está el poder económico en el país, se ha, doctora Clara, dibujado a Petro como la persona que convertiría a Colombia en una Venezuela. ¿Qué hay que decir al respecto? ¿Por qué ese argumento? Porque no tienen argumentos. Entonces, como no tienen argumentos para descalificar la propuesta de Petro, entonces hacen ese tipo de inventos. Pero yo le voy a decir algo que choca, pero que es cierto. Más parecido a Venezuela que lo que estamos ahora, con la mitad de la gente pasando hambre en las grandes ciudades, en los campos de Colombia. Eso no lo ha hecho Petro. Petro no ha estado a cargo de la República. Ha estado precisamente el presidente Duque, que no supo manejar la pandemia. Y en vez de haber entregado de verdad
los recursos para los pequeños emprendimientos, para las familiempresas, para que no se quebraron 600,000 durante la pandemia, mientras que la plata fluyó fue a través de los bancos para las grandes empresas. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Que Petro va a volver esto como el desastre económico de Venezuela? Si es que el desastre económico lo está viviendo es Colombia. Nosotros vamos a enderezar la plana, vamos a corregir el rumbo y vamos a generar una economía capaz de valerse por sí misma. Mire, hace 30 años, ¿sabe hablando aquí de estos campos y de esta capacidad y potencial agrícola que tiene Casanare, hace 30 años el país importaba apenas 1 millón de alimentos para 40 millones de personas. Ahora somos 50 millones. ¿Y sabe cuánto estamos importando? 20 millones de alimentos. Entonces, claro, aquí se quiebran los arroceros, aquí se quiebra el que siembre maíz, el que siembre sorgo, porque sencillamente con los amplios subsidios de los gobiernos de los países ricos nos venden aquí lo que deberíamos estar produciendo nosotros, el maíz, la comida, nos la venden en teoría más barata, pero eso sin los intermediarios, porque después de que pasa por las manos de los importadores, aquí la comida no está llegando barata. O es que la gente piensa que la canasta familiar está barata. A mí me parece carísima y estoy escandalizada con lo rápido que está subiendo. Subieron el 10% del salario mínimo y todos aplaudimos. ¿Sabe cuánto subieron los alimentos? Casi el doble, 17%. Imagínate. Entonces, no me vengan a decir que este desastre económico es culpa de Petro. Es culpa de ya sabemos quién. Pero yo no quiero aquí ser ofensiva ni detractora. Lo que estoy diciendo es que, hombre, defiéndanse con argumentos, ataquen con argumentos, con propuestas. Yo veo a todos los candidatos hablando mal de Petro y no les conozco ninguna de sus propuestas porque de ahí no pasan. Así es, son las 7:39. ¿Y cómo es el tema de la lista cerrada, Sonia? Es decir, todos están trabajando por el mismo propósito. La lista cerrada, ¿en qué diferencia de la lista abierta y cuáles son las posibilidades de llegar al Congreso? Bien, las organizaciones internacionales que le apuestan a la democracia, como incluso también la OCDE, han venido diciendo hace rato que en los países no se debe tener más esos liderazgos individuales, caudillismos y como gamonalismos, que se debe organizar políticamente para que haya más democracia, como nuevas estructuras, y precisamente la lista cerrada es una nueva estructura o una nueva forma de acceder al poder, donde podemos hacerlo personas que no tenemos que inducir o más bien dedicar miles de millones de pesos o pertenecer a estructuras políticas, la mayoría que nacen del Estado, del mismo Estado. Me refiero, digamos, a poder sacar recursos del Estado para uno ser candidato. En otras palabras, 6.000 millones de pesos vale un Senado en una carrera individual. La lista cerrada abarata mucho esos costos, permite el ingreso de otras personas y más o menos es así, que el grande coge de la mano al mediano y el mediano coge de la mano al pequeño. Prueba de eso el trabajo que estamos haciendo hoy, Clara. Clara ha venido como ex candidata además presidencial con más de 2 millones de votos en cabeza de ella y de Aida Bella, ¿no? Y de Aida a Bella, y dicen, bueno, vamos a respaldar y adquirir un compromiso con una parte del llano importante que es Casanare. Y vamos a respaldar el trabajo no que hace Sonia, sino que quiere los casanareños. En esta lista cerrada no van a encontrar en el tarjetón un número, ¿no? Van a encontrar solamente un logo, el pacto histórico. Ese pacto que tiene apellido histórico es histórico. Entonces la primera es una lista cerrada, paritaria, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Y en alternancia, lo que la gente llama un poco vulgarmente, que a mí no me gusta ese término, que se llama cremallera. Porque ¿por qué cuando van a hablar de las mujeres nos ponen a nivel de bragueta? No me gusta eso. Entonces, alternancia. Entonces, alternancia es el principio y vamos hombre, mujer y vamos, digamos, por territorios. Yo tengo la fortuna de una lista de 100 estar en el puesto 26. Hay una gran meta, 5 millones de votos, que son más o menos los de base de Petro. En esta lista no importa entonces la posición. No importa el número.
con la cantidad de votos, el umbral va permitiendo subir la gran cantidad de esto. Entonces, votar por el pacto histórico, votar por Sonia Bernal, no le va a garantizar solamente tener a Sonia Bernal, sino le va a garantizar al pueblo casanareño, colombiano, tener dignidades como Aída Bella, la sogamoseña, Clara López, el César Pachón, aquí también, que es otro paisano que es tan trabajador, digo el César, el ingeniero agrónomo, César Pachón, mismo Roy Barreras, misma María José Pizarro, figuras que están impulsando ese cambio, esa transformación. Van a poder votar por antropólogos, por escritores, van a poder votar por mí es darle la oportunidad de votar también por el defensor de los maestros, el defensor de los sindicatos, es decir, es todo un grupo. Votar por el pacto histórico es renovar el Congreso y asegurar mínimo de 30 a 35 curules más, que eso se logrará con 3,5 millones de votos de la meta de 5 que tenemos. Petro y nosotros los de la lista. Millones. La apuesta son 5 millones y la apuesta es mostrar que tenemos una lista programática. Aquí estamos votando es por un proyecto, por una transformación profunda del país y no por individualidades que solitas no pueden hacer nada en el Congreso de la República. Nosotros vamos a llegar un bloque fuerte del cambio y vamos a sacar adelante una muy ambiciosa agenda de desarrollo rural integral, de gratuidad en la educación superior para los jóvenes, de salud pública universal con verdadero acceso desde los territorios, y no lo que sucede hoy con las EPS, que cobran la afiliación pero no prestan el servicio en la mayor parte de los territorios. Por ejemplo, nos decían ayer en Paz de Ariporo que para que una mujer sea atendida en el parto tiene que venir hasta Yopal. Hasta Yopal. Sí. Imagínese usted, ¿sí? De Orocue, más 2 horas de camino puede pasar cualquier cosa. Entonces, sin lugar a dudas, notamos es una profunda política social, un viraje en la política social y en la manera como se maneja la economía para reindustrializar el campo, generar manufacturas, nuevas energías, tener todo lo que se requiere del país con el trabajo nacional y no todo importado, que es lo que nos trajo ese modelo de los tratados de libre comercio que tienen quebrado al agro y tienen postrada la industria nacional. Ahí están entonces los postulados, las propuestas del pacto histórico. ¿Y cuándo viene el doctor Petro? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que en el mes de febrero podamos agendar su visita a Yopal. Yo creo que se va a lograr. Sí, él vino hace 4 años, ¿no? Sí. Él vino hace 4 años y estamos, eso, como ella dice, haciendo ese esfuerzo de la gestión, porque la verdad, sea dicha, tiene una agenda minuto a minuto. Pero será muy bueno. La nuestra es minuto a minuto, la de él es segundo a segundo. Wow, sí, exacto. Y es que la cara del santo es la que hace el milagro, ¿no? Sí, yo por eso también vine hoy a Prensa Libre. Sí, señor. Y es además minuto a minuto, noticias actualizadas minuto a minuto, como Prensa Libre. Exactamente, exacto, te lo hemos dicho muy bien. Doctora Clara, nos alegra mucho tenerla en nuestro estudio. Sabemos que es uno de los cerebros en la política del país más interesantes que ha estado en la historia política del país. Y pues ojalá se pueda hacer mucho por Casanare, por esta región que le aporta tanto al país y que a veces recibe tan poco. Bueno, hoy desde Prensa Libre quiero poner aquí toda mi espíritu, todo mi compromiso por Casanare. Aquí tengo una gran aliada, vamos a hacer mancorna y tenemos un compromiso muy profundo con estas tierras libertarias que tanto han hecho por la primera independencia de Colombia y van a ser parte de la segunda independencia. Así será. Sonia, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por recibirnos y gracias por darnos la oportunidad de compartirles